La pregunta que podemos hacernos hoy día, hermano, en esta noche es: ¿cuántos de los que estamos hoy conectados, los que estamos viendo esta palabra, estamos preocupados hoy día por algo? Porque todos estamos preocupados por algo siempre, hermano. Seguro que hoy día usted tiene una preocupación. Sobre todo en estos tiempos finales. En estos tiempos en donde la preocupación se ha instalado, no solo en el mundo, sino que la preocupación se ha instalado también en la iglesia, hermano. Y mucha gente está preocupada por perder el empleo. Está preocupada de una enfermedad. Está preocupada de lo que viene en el futuro. Pero siempre hay una preocupación. No sé cuál sea tu preocupación. Pero la palabra preocuparse nos está hablando de que nos estamos ocupando antes de tiempo. Nos estamos ocupando antes de que tengamos que enfrentar el problema. Y si nos ocupamos antes de tiempo, entonces le estamos quitando tiempo. Justamente ese tiempo de atención que Dios quisiera usar para hablarnos, hermano, para decirnos algo, para guiarnos. Y es por eso que muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Por eso muchas veces no escuchamos la dirección de Dios. Porque estamos preocupados de otras cosas. Antes de que ocurran, antes de tiempo. Hoy día quiero conversar con ustedes, hermano, sobre una historia extraña, una de las historias extrañas que están escritas en la palabra del Señor. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué está ahí? Y a veces, ¿cuál es el resultado de que esté ahí? Acompáñenme. Acompáñenme a la palabra de Dios. Segunda de Reyes 6:5 dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, hermano. El hierro, que es 7,8 veces más pesada que el agua, se tiene que ir al fondo del río Jordán. Pero el profeta Eliseo hizo flotar el hierro, hermano. Y le dijo a este joven profeta, le dijo: tómalo, extiende la mano. Y lo tomó. Él extendió la mano y lo tomó, hermano. La historia nos cuenta que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: Eliseo, estamos viviendo apretados aquí, no tenemos mucho espacio, ¿por qué no nos vamos al Jordán? Ahí tomamos cada uno una viga de madera y empezamos a construir un lugar más grande para que podamos habitar todo. Y el profeta les dijo: ok, vayan, no hay ningún problema. Pero ellos, los hijos de los profetas, le dijeron: pero te rogamos que vengas con nosotros, no nos dejes solos. Y Eliseo dijo: sí, ok, yo voy con ustedes. Se fue entonces con ellos y llegaron al Jordán y cortaron madera. Y mientras estaban en eso, uno de los hijos de los profetas, que estaba cortando un árbol, se le cayó el hacha. Yo creo que se le cayó la parte del hierro, quedó con el palo solamente. Y se le cae el hierro, el hacha al río Jordán. Y ahí llegamos a estos versos que estábamos leyendo al principio. Y aquí se produce un milagro, hermanos. Pero es un milagro que va contra las leyes de la física. Es un milagro que va contra las leyes naturales, hermano. Es que así actúa nuestro Dios. Así actúa muchas veces donde tú y yo no vemos solución, donde tú y yo lo vemos imposible. Así actúa Dios, lo hace posible y entrega una solución. Y una solución sobrenatural, porque aquí está contra las leyes de la física. Y el hacha flota, hermano. El hierro flota. Y el muchacho recupera su herramienta de trabajo. Y fíjense que hasta aquí fue el milagro. Y eso es lo que me hace preguntarme a mí: ¿por qué quedó esto registrado?
Si el milagro queda hasta aquí y no se dice nada más, no se dice qué pasó, no se dice cómo siguieron, cómo siguió ese hijo de profeta, no se dice nada más. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué quedó registrado en la Escritura? ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque hay varios puntos interesantes de analizar y revisar aquí. Veamos, en primer lugar, lo primero que tenemos que ver, hermanos, aquí es que podemos ver a un Dios que hace milagros sorprendentes, increíbles, sobrenaturales. A un Dios que hace milagros imposibles, hermano, en medio de las dificultades. Y ese Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Y ese Dios está contigo. Y si eso es lo más grande, hermano y hermana, que ese Dios está contigo, ese Dios de lo imposible está contigo, ese Dios que hace flotar hacha y hierro en el agua, ese Dios está contigo. Ese Dios puede hacer un milagro sorprendente en tu vida. Si tú le crees, si tú lo dejas, si tú clamas a Él, si tú lo buscas a Él, Él puede hacer un milagro sorprendente en tu vida, un milagro imposible, hacerlo posible, en medio de tus dificultades. En medio de esas dificultades que te están preocupando, que te están ocupando antes de que ocurran. Acá, hermanos, se está hablando de siervos de Dios, porque estamos hablando de los hijos de los profetas, estamos hablando de Eliseo, el siervo de Dios. Siervos de Dios que estaban haciendo lo que Dios les había ordenado hacer. Entonces podemos ver en este verso, podemos ver, hermanos, que aunque tú y yo estemos haciendo las cosas de Dios, eso no significa que no tendremos dificultades. Eso no significa que no tendremos hachas que sacar del Jordán. Que no tendremos dificultades que tengamos que superar. Eso no significa que no tendremos dificultades que nos van a preocupar. Pero significa que con nuestro Dios, con nuestro Señor, podemos superar esas dificultades, hermano. Podemos superar eso imposible. Que a través de nuestro Señor y a través de esas dificultades que estemos viviendo, vamos a poder ver sus milagros sorprendentes, hermano. Eso significa, hermano, esta palabra que nos está dando el Señor. Tengamos fe. Creámoslo. Se le cayó el hacha en el agua, dice la Escritura, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Hermano, esta palabra aquí nos está hablando que hubo un clamor. El muchacho gritó y dijo: ¡ay, es prestada! Pero si ni siquiera es mía, me la prestaron. Y le vino una preocupación a ese muchacho. Se empezó a preocupar, se empezó a ocupar antes de lo que iba a decir el dueño, de lo que iba a pasar con el dueño, cómo iba a reaccionar el dueño, qué tendría que hacer con el dueño, qué tendría que decirle. Tendría que pagarla. Entonces el muchacho empezó a preocuparse antes de tiempo. ¡Ay, Señor! Señor mío, era prestada. No hay nada más terrible, hermanos, que cuando perdemos algo o estropeamos algo que es prestado. Y a este muchacho le vino esa preocupación por eso. Tenía desde ese momento, desde ese instante, se instaló en su vida una preocupación, un problema que ahora tenía un problema que superar. Entonces aquí, hermanos, vemos la importancia de clamar. Si el siervo de Dios, el muchacho, el hijo de los profetas, no hubiese clamado, nunca hubiese recuperado su hacha o el hacha. Nunca hubiese recuperado el hacha. Si no hubiese clamado, nunca, aleluya, hubiera recuperado lo perdido. Y lo importante, hermanos, es que el clamor de este muchacho fue dirigido. No fue a cualquiera, fue dirigido al siervo de Dios, a donde él sabía que Dios estaba ahí, que Dios estaba con él y que Dios podía responder. ¿A través de quién? Del siervo de Dios. Fue un clamor dirigido, hermano.
dirigido a quien le podía responder. Iglesia, no sé cuál es tu preocupación de hoy día. Pero cuando estés en preocupaciones que te causan, esas dificultades que te causan temores muchas veces, lo importante es que clames. Pero que clames al único que te puede ayudar. Que clames al correcto. Que dirijas tu clamor al que es correcto, al que te puede ayudar, al único que puede hacer milagros sobrenaturales sobre tu vida. Es necesario que clames en tu intimidad, porque esto se clama en intimidad. En tu intimidad clame a tu Señor, al Señor que te puede responder. Y que en esa intimidad pegues un grito como este joven muchacho: ¡ay, Señor! Perdí la paz. ¡Ay, Señor! Perdí la comunión. ¡Ay, Señor! Esta situación me hizo perder las esperanzas. Pero déjame decirte algo. Que así como cuando ese muchacho clamó al siervo de Dios, así como Eliseo vino al rescate del muchacho, así también hoy día Dios te dice: yo vendré al rescate tuyo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y te sacaré de esa preocupación que estás viviendo. ¿Cuántos lo creen? Si lo cree usted, diga amén y reciba esta palabra, porque el Señor quiere sacarte de esa preocupación y quiere venir al rescate tuyo. Te estás preocupando antes de tiempo, pero el Señor quiere venir a tu rescate. Aleluya, bendito sea el Señor. Y aquí el profeta Eliseo le hace una pregunta clave, hermano. ¿Dónde se te cayó? ¿Cómo responderías tú y yo? Si el profeta, si el Dios del cielo nos dijera: ¿dónde se te cayó?, ¿qué le responderías? Seguramente le dirías: no tengo ni idea dónde se me cayó. No sé dónde. Ni siquiera me puedo acordar dónde se me cayó, dónde la perdí. Pero fíjate que aquí la respuesta del muchacho, del hijo de los profetas, fue clara y certera, hermano. El muchacho le dijo: siervo, aquí se cayó, aquí, en este lugar. Yo lo recuerdo muy bien y sé exactamente dónde se cayó el hacha. Es que, hermano, todos los que estamos preocupados por algo, todos, si hay algo que es común en todas las preocupaciones, hermano, es que esa preocupación en algún momento nació. En un momento específico nace esa preocupación, donde perdiste la fe y comenzaste a preocuparte y dejaste de ocuparte de las cosas, porque sí tenemos que ocuparnos de las cosas, pero comenzaste a preocuparte en un momento, en un instante, donde se te perdió el hacha, donde tomaste una mala decisión. ¿Cuándo fue? ¿Dónde se te perdió? ¿Dónde se te cayó cuando tomaste una mala decisión? ¿Cuándo fue que la tomaste? ¿Dónde te metiste a hacer algo que Dios no te mandó a hacer? ¿Cuándo te metiste en eso? Y llegó la preocupación a tu vida. Y esa preocupación hoy día está ocupando un tiempo valioso que Dios quisiera utilizarlo para hablarte, para enseñarte cosas, pero el tiempo lo estás ocupando en la preocupación. Iglesia, ¿cuántos hermanos que a partir de una situación difícil vivida perdieron el hacha y perdieron el enfoque? ¿Cuántos hermanos que a partir de un diagnóstico médico perdieron su fe? ¿Dónde cayó el hacha? ¿Dónde perdiste tu hacha? ¿Con un diagnóstico médico? ¿Cuántos hermanos que a partir de un pecado, de caer en una tentación, de un tropiezo, nunca más se levantaron y se apartaron del Señor?
Cuando Dios lo único que quiere es levantarlo y restaurarlo. Y que sigan caminando en Cristo. Si tú que me estás viendo en esta transmisión, estás en esa situación, es necesario y urgente que recuperes tu hacha. ¿Dónde se te cayó? Haz memoria. ¿Dónde se te cayó? ¿En qué momento de tu vida la preocupación se instaló en tu ser? Tienes que averiguarlo. Y ya con esa dirección, con esa información clara, clamar al Dios del cielo. Y decirle, Señor, ayúdame. Es que muchos hermanos piensan que todo va a salir mal. ¿Y quién dijo eso? Es que ya no hay solución para mis problemas. ¿Cómo voy a clamar a Dios? ¿Quién dijo eso? Es que ya no hay sanidad para mi vida o para la vida de alguien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Si Dios tiene la última palabra. Hermano, las estadísticas dicen que el 40% de las preocupaciones nunca van a ocurrir, nunca van a pasar. No son reales. Que el 30% de las preocupaciones tuyas y mías son hechos del pasado, son recuerdos, y estamos preocupados de por qué no hablé bien, porque no le dije algo, porque no le presenté, porque no hice esto, porque no hice este otro. Esas preocupaciones ya pasaron. 30% de preocupaciones que ya pasaron. El 12% de las preocupaciones vienen por las opiniones de los demás con nosotros, y nos preocupamos de lo que ellos opinen de nosotros. Da lo mismo, hermano. Nosotros no manejamos las opiniones. Que digan lo que digan, a nosotros nos debe ocupar. Debemos estar ocupados de la opinión de nuestro Dios sobre nuestras vidas. La estadística dice que el 10% restante de las preocupaciones se centra en la salud, preocupados de la salud. Y el problema es que si nos preocupamos más de nuestra salud, muchas veces empeoramos. Así que es mejor dejárselo en las manos del Señor. Y la estadística es enfática en decir que el 8%, solo el 8% de nuestras preocupaciones tienen que ver con un problema real. Entonces, hermano, cuando estamos preocupados, estamos perdiendo el 92% de la posibilidad de que Dios nos use. Del tiempo que Dios quiere utilizarnos a nosotros en favor de los demás. Del tiempo en que Dios quiere hablarnos a nosotros y que escuchemos su voz. El 92% de las posibilidades perdidas cuando estamos preocupados. Entonces hoy día el Señor nos da un desafío. Es que no nos preocupemos más allá. Que no nos preocupemos del día de mañana. Porque mañana nos tendremos que ocupar de ese día. Y así el Señor Jesucristo lo dijo en la palabra. En Mateo 6:34 dice así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta con lo que estemos viviendo hoy día, hermano. ¿Por qué preocuparnos antes de lo que pueda venir a futuro? Hoy día nuestro desafío, hermanos, es vivir un día a la vez. Dejar todas nuestras cargas sobre el Señor. Si Él se llevó las cargas del mundo, es seguro que se va a llevar nuestras cargas también, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen, sí Señor, amén, lo creo? Iglesia, tenemos que vivir un día a la vez. Nuestro Dios no está limitado. Nuestro Dios no nos ha desamparado, hermanos. Y hoy Dios nos está diciendo, recupera tu hacha. Recupera lo que has perdido. Pero para eso tienes que clamar. Tienes que recordar dónde perdiste tu hacha. Dónde cayó tu hacha. Y el Dios del cielo se levantará en favor tuyo, en forma sobrenatural en favor tuyo. Cuando te preocupe la enfermedad, hermano,
Clama al Señor y dile, Señor, yo sé que tú tienes todo el control. Cuando te preocupen diversos problemas en tu vida, situaciones y tormentas en tu vida, clama al Señor. Y dile, Señor, yo sé que todo va a estar bien contigo. Hermanos, todo está bajo control. El Señor tiene el control de todo. El Señor no ha perdido el control de tu caso. El Señor no ha perdido el control, aleluya, de tu vida, de tus situaciones, de tu tormenta, de tus problemas. El Señor no ha perdido el control. Todo está bajo control. Aleluya, todo va a estar bien. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, que son planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Gracias, Señor. De estas promesas yo me voy a tomar. Me voy a tomar porque tú quieres, aleluya. Tú quieres darnos cosas buenas, quieres darnos beneficio, quieres darnos bienestar, nos quieres dar un buen futuro, nos quieres dar una esperanza. Porque tú ya sabes lo que nosotros necesitamos antes de que te lo pidamos. Gracias, Señor, de esa esperanza yo me aferro en esta noche. ¿Para qué? Para entender claramente que con Dios, con nuestro Señor a nuestro lado, recuperaremos el hacha.